Dios te bendiga, iglesia, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver esa pregunta. ¿Son iguales todos los pecados delante de Dios? Bueno, a primera lectura parece que Santiago 2:10 dice eso. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Parece que no hay ninguna diferencia entre mentir y asesinar. De hecho, lo que parece que está diciendo es de que el momento que mientes, también estás asesinando, también estás adulterando y cometiendo todos los demás pecados. Pero ¿es cierto eso? Parece como que choca con nuestro concepto de justicia, que Dios nos va a condenar por algo que no hicimos. En el sentido de que también cuando pensamos en Apocalipsis 20, al final, cuando se trata del gran trono blanco, no es de que Dios va a juzgar a todos por igual. No es de que Dios va a condenar a la gente por haber cometido todos los pecados, sino que Él va a abrir su libro y va a juzgar a cada persona conforme a sus hechos, conforme a sus obras, y darle un juicio adecuado en base a lo que esa persona hizo. Entonces parece que necesitamos ver a Santiago 2:10 en su concepto. Y creo que cuando lo hacemos, vamos a ver de que la respuesta a la pregunta de si son iguales todos los pecados es un sí y un no. Hay un sentido en que sí, todos los pecados son iguales en que todos tienen la misma capacidad de condenarnos. Es decir, no existe, como enseña la Iglesia Católica Romana, no existen categorías de pecados, algunos veniales, otros mortales. No, todos los pecados son mortales. Todos los pecados son capaces de condenarnos. Son iguales en ese sentido. Y ese es el punto del contexto. Santiago 2:9, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, en el momento en el que cometes un pecado, no importa cuál sea ese pecado, te mueves de la categoría de una persona justa a la categoría de un transgresor de la ley, que contiene todos los pecados. En el momento que cometes uno de esos, ya estás bajo la categoría de un transgresor de esos pecados. Entonces, en ese sentido, todos los pecados tienen la misma capacidad, son iguales en términos de poder arrojarnos al infierno. La paga del pecado es la muerte y no especifica qué tipo de pecado, cualquier pecado, su paga es la muerte. Y eso también se corrobora en el Sermón del Monte, en Mateo 5, cuando Jesucristo está hablando de la ley y dice, mira, si tú codicias a una mujer en tu corazón, cometes adulterio con ella en tu corazón. Si aborreces a tu hermano, estás asesinándolo en tu corazón. Cualquier pecado, sea físico, sea mental, cualquier pecado tiene la capacidad de condenarnos. Pero esto no significa que todos los pecados son iguales, en el sentido de ser igualmente abominables delante de Dios. Y Santiago 2 también es claro en cuanto a eso, de que no todo pecado es igual en términos de ofender a Dios. Todos ofenden a Dios y todos son dignos de muerte. Pero vean cómo continúa Santiago 2. Dice el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y aquí viene el punto. El punto es que esa persona no comete adulterio, no es adúltero, pero es un asesino. Y el punto es de que en el momento de que mata, ya está en la categoría de un transgresor de la ley. Pero no dice Santiago 2 de que el momento en el que mata también está cometiendo adulterio. Está diciendo que no cometió adulterio, pero mató. Entonces existe una diferencia entre el asesino y el adúltero. No son
los mismos pecados. Y Dios va a juzgar a cada uno conforme a los pecados que esa persona cometió. Ahora, ¿cómo es de que nosotros determinamos cuáles son los pecados que más ofenden a Dios? Bueno, hay un par de pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, Pablo nos indica de que fornicar en tu mente no es lo mismo que fornicar en tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y unir el templo del Espíritu Santo a una ramera es una ofensa muy grande en la mente de Dios. También vemos en Ezequiel 8 un ejemplo de pecados mayores, en donde dice ahí en Ezequiel 8, el Espíritu Santo está llevando a Ezequiel a ver diferentes pecados en el templo, y cuando le lleva uno nuevo siempre dice lo mismo: vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, todo fue abominable, todo pecado es abominable delante de Dios, pero algunos eran mayores. Entonces, otra vez vuelve a repetir: ¿y cómo sé cuáles sean las abominaciones mayores? Bueno, mucho está ligado a la responsabilidad que alguien tiene, la cantidad de luz, la cantidad de información y de sabiduría que ha recibido. Y eso lo vemos en Mateo 11, en el versículo 23. Jesucristo está condenando a la gente de Capernaum en Galilea porque ellos habían visto todos los milagros de Jesús, habían escuchado todos los sermones de Jesús, tenían al Dios hecho carne enfrente de ellos y lo rechazaron. Y esto les hace muy culpables, porque mientras hay más luz, hay más responsabilidad. Entonces dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Muy clave, muy importante. Está mostrando de que no todos van a recibir la misma condenación en el infierno. Todos los pecadores irán al infierno y sufrirán castigo, pero el castigo no será igual para todos. Cada uno va a recibir un castigo apropiado en base a su pecado, y según Jesucristo, el pecado que había cometido los religiosos judíos de Capernaum eran pecados mayores aún que la homosexualidad de la gente de Sodoma y Gomorra, porque ellos habían rechazado directamente al Mesías. Entonces, en resumen, podemos decir que todos los pecados son iguales en términos de su capacidad de condenarnos, pero no todos los pecados son iguales en términos de ofender a Dios. Algunos son más abominables que otros. Las buenas nuevas, las buenas noticias son de que en la misma manera en que cualquier pecado, no importa cuál sea el pecado, es capaz de condenarnos al infierno, Dios en su gran misericordia, en su gran gracia, es capaz de limpiarnos de cualquier pecado, de perdonarnos de cualquier pecado, porque la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, sin importar cuál fue esa maldad. Dios te bendiga, nos vemos el siguiente domingo.